¿Están listos para desenterrar tesoros ocultos de la historia? Prepárate para un viaje donde descubriremos historias desde piratas del Mediterráneo hasta los piratas del Caribe y los audaces corsarios del Pacífico. Te invitamos a descubrir los secretos más oscuros y las hazañas más valientes de estos lobos de mar. La palabra pirata nos transporta a un mundo de aventuras marítimas, tesoros ocultos y banderas negras ondeando al viento. Pero, ¿qué hay detrás de este término? Sumérgete con nosotros en la fascinante historia de los piratas, desde sus antiguos orígenes hasta los famosos corsarios del Caribe. El término pirata proviene del latín pirta, derivado del griego peirats, que significa salteador. En la antigüedad, los primeros piratas surcaron los mares del Golfo Pérsico alrededor del siglo V a.C. Incluso figuras míticas como Jasón y Ulises podrían considerarse piratas por sus actividades en alta mar. La piratería es una actividad tan antigua como la navegación misma. Los egipcios dejaron los primeros registros conocidos de esta actividad alrededor del siglo XIV a.C., donde eran víctimas de los llamados pueblos del mar, quienes amenazaban a los barcos que surcaban el Mediterráneo y el Egeo. A lo largo de la historia, los piratas fueron considerados héroes nacionales en algunos países, a pesar de sus actividades ilícitas. Personajes como el mercenario Polícrates de Samos saquearon vastas regiones en el siglo VI a.C., mientras que figuras históricas como Julio César tuvieron encuentros con piratas. En el año 75 a.C., fue capturado por piratas cilicios. El jefe pirata estimó su rescate en 20 talentos de oro, pero César respondió con audacia: ¿20? Si conocieras tu negocio, sabrías que valgo por lo menos 50. El cautiverio duró 38 días, durante los cuales el rehén amenazó a sus captores con crucificarlos. Finalmente, el rescate se pagó y el futuro cónsul de Roma fue liberado. Pero César no olvidó la afrenta. Organizó una expedición con su propio dinero y apresó a sus captores. ¿La sentencia? Los crucificó a todos. En la región del sur de Dalmacia, la tribu eslava conocida como los narentinos se ganó fama por su destreza marítima y dedicación a la piratería. Los serbios también jugaron un papel importante en la piratería, con los Neretjani destacando por su audacia en el mar. Los vikingos, cuyo nombre significa el que va a saquear, dejaron una marca imborrable en la historia desde su primer ataque en el año 793 en la costa norte de Inglaterra. Desde entonces hasta el año 1000, surcaron mares como el del norte, el Cantábrico y el Mediterráneo, llevando a cabo incursiones audaces que los convirtieron en leyendas marítimas. Formaban flotas de decenas o cientos de buques, navegando y atacando juntos. Un drakkar vikingo podía transportar hasta 35 hombres, como lo demostró el barco de Osever encontrado en Noruega. En el año 840, realizaron su primera incursión en la península ibérica, saqueando aldeas a lo largo de la costa asturiana. Sin embargo, su audacia no siempre les garantizaba la victoria. En Al-Ándalus, sufrieron una seria derrota frente al emir Abd Rahman II, demostrando que incluso los vikingos tenían sus límites. Las vikingas también participaron activamente en las expediciones, dirigiendo flotas y tomando parte en los combates. Rusla la doncella roja, por ejemplo, lideró su propia flota en busca de venganza contra el rey Omund de Dinamarca. El fin de los ataques vikingos es tema de debate. Algunos atribuyen su declive a la aceptación del cristianismo, mientras que otros argumentan que la incursión se volvió menos rentable con el tiempo. Los reinos nórdicos optaron por el comercio en lugar de la invasión. En la costa atlántica, surgió la República de las Dos Orillas en el puerto marroquí de Salé. Desde allí, los corsarios saquearon el sur de Inglaterra e Irlanda, destacándose por su audacia y habilidades marítimas. Los piratas árabes, centrados en la captura de esclavos, contribuyeron a la expansión del Islam en África. A través de sus singladuras, llevaron el comercio y la cultura islámica a nuevas tierras, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Las leyes islámicas no permiten la esclavitud entre musulmanes, por lo que muchos africanos se convirtieron a esa religión para salvaguardar su libertad. Los berberiscos consideraban la piratería a naves cristianas una forma de guerra santa, atacando los puertos del sur de la península ibérica, Sicilia y el sur de Italia. Aruj Barbarroja,
apoyado por otomanos y bereberes, atacó numerosas naves europeas, extendiendo su influencia hasta las costas de Ibiza, Mallorca e incluso la península ibérica. Los reyes españoles tomaron medidas para combatir esta piratería, desde la creación de órdenes para rescatar cautivos hasta la toma de ciudades norteafricanas. Sin embargo, la piratería berberisca continuó extendiendo su influencia hasta el siglo XVII, llegando incluso a Groenlandia e Islandia. Pero, ¿cuál fue el golpe definitivo para los piratas berberiscos? Fue cuando países como Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos dejaron de pagar tributos y lanzaron campañas de castigo contra bases piratas como Argel. La caída de esta ciudad en 1830 marcó el fin de una era, llevando consigo el cese de la piratería en Marruecos, Túnez y Tripolitania. Sin embargo, la historia no estaría completa sin mencionar a los corsarios cristianos, como Alonso de Contreras, que lucharon con fiereza contra los navíos musulmanes. La batalla de Lepanto en 1571, donde la flota cristiana aplastó a la otomana, se convirtió en un punto de quiebre en la lucha naval de la época, poniendo fin a la hegemonía otomana en el Mediterráneo. Pero la codicia no tiene fronteras. En 1521, piratas franceses dirigidos por Juan Florín capturaron parte del tesoro de Moctezuma, desencadenando una nueva era de saqueos en el Nuevo Mundo. Los españoles, sorprendidos por estos ataques, empezaron a llamar al Cabo de San Vicente el Cabo de las Sorpresas. Sin embargo, no tardaron en aprender a defenderse. Construyeron los impresionantes galeones, armados hasta los dientes con una artillería temible. Ante esta amenaza, algunos corsarios como Jacques de Sours y Diego Ingenio se aventuraron al Caribe para atacar barcos y poblaciones indefensas, sembrando el caos en lugares como La Habana y Trujillo. Pero el juego cambió en el siglo XVII con la llegada de los Bertone. Estos nuevos diseños de barcos revolucionaron el combate naval, siendo más maniobrables y ágiles que nunca. Con sus 3 mástiles y cascos redondeados de tabla alta, reemplazaron a las tradicionales galeras, extendiendo la navegación de marítima a oceánica. Equipados con cañones de hierro más económicos y potentes, los corsarios ahora tenían un poder de fuego sin igual. El Caribe se convirtió en el escenario de batallas feroces entre corsarios y piratas, con el aval de grandes potencias como Francia, Inglaterra y Holanda. Los corsarios, con sus patentes de corso, se volvieron protagonistas de un juego peligroso, actuando bajo el manto de la legitimidad en tiempos de guerra. En Inglaterra, la piratería se convirtió en un negocio legítimo bajo el reinado de Enrique VIII, quien expidió las primeras patentes de corso. ¿Pero sabías que muchos de estos corsarios eran también comerciantes? John Hawkins, por ejemplo, vendía esclavos africanos y compraba azúcar y tabaco a precios mucho más bajos que en Sevilla. Algunos, como Francis Drake, incluso fueron ennoblecidos por la reina por sus servicios, convirtiéndose en figuras heroicas en Inglaterra. Sin embargo, no todos los corsarios recibieron títulos de nobleza. Algunos, una vez finalizada la guerra, continuaron sus actividades como simples piratas, como Walter Raleigh, quien fue decapitado en la Torre de Londres por orden de Felipe III de España. Imagina un viaje a través del Océano Atlántico, siguiendo la mítica ruta de las Indias. Desde Cuba hasta Veracruz, desde Portobelo hasta Cartagena de Indias, este era el camino de las embarcaciones españolas cargadas de oro y mercancías desde el Nuevo Mundo. Este camino no estaba exento de peligros. Desde los primeros siglos del dominio español en América, los piratas acechaban, listos para saquear valiosos cargamentos. ¿Pero quiénes eran estos corsarios y bucaneros que sembraban el terror en el Caribe? Henry Morgan, el Olonés, Michel de Gramont, Lawrence de Graaf, Lorencillo, nombres que inspiraban miedo y desolación en poblaciones como Veracruz, Cartagena de Indias y Portobelo. Felipe II decidió actuar. Ordenó que ningún barco hiciera la ruta de las Indias sin protección, formando convoys escoltados por poderosos galeones y carracas, creando así el sistema de flotas y galeones. Y aunque los piratas acechaban, este sistema fue un éxito rotundo. De más de 400 flotas fletadas, solo 2 fueron atrapadas, ninguna por piratas, sino por marinas de guerra debidamente armadas. En la historia de España, el desastre de la Armada Invencible marcó un punto de inflexión.
La sensación de vulnerabilidad frente a un posible contraataque de Inglaterra y las Provincias Unidas llevó a Felipe II a solicitar y obtener 8 millones de ducados para fortificar el país, conocido como los Millones. Aunque terrible para las clases humildes, esta inversión resultó crucial para la defensa del imperio. Pero la amenaza persistía. Al año siguiente, los ingleses intentaron atacar Galicia con la invencible inglesa, pero sufrieron una derrota total, determinando así el resultado final de la Guerra Anglo-Española. Las fortificaciones en América, como la imponente Cartagena de Indias, fueron reforzadas, complicando las tareas de los piratas. En el siglo XVII, una nueva generación de aventureros llenó las costas americanas. Estos mercaderes, negreros, bandidos y contrabandistas operaban con dispensa pública de sus gobiernos, saqueando las riquezas obtenidas por los españoles para su propio beneficio. Se les llamaba herejes luteranos en España y tenían su base en las colonias inglesas de Jamaica y Barbados. Jamaica, en particular, se convirtió en la isla más rica y fuera de la ley del mundo, gobernada por Henry Morgan, nombrado caballero por el rey Carlos II. En la isla de la Tortuga, los bucaneros encontraron un hogar durante los siglos XVII y XVIII, formando la famosa Cofradía de los Hermanos de la Costa. Aunque su origen exacto es incierto, esta asociación elaboró una constitución que regía sus vidas, basada en el espíritu libertario de sus miembros proscritos. Lo más curioso de esta constitución es la total ausencia de deberes. La cofradía solo tenía a la dictadura y la tiranía. Los nuevos integrantes eran bienvenidos, fortaleciendo así su sociedad. A partir de 1697, parte de la piratería se trasladó a América del Norte y Asia, con exponentes como Edward Teach y Henry Avery. En Asia, la actividad pirata persistió en el Mar de la India, con corsarios británicos como William Kidd. La coincidencia cronológica entre la edad de oro de la piratería y el apogeo de la esclavitud en el Atlántico Norte propició que los piratas interceptaran los barcos negreros, ofreciendo a los esclavos la opción de unirse a sus tripulaciones. Entre los más conocidos se encuentra Negro César, quien tras ser engañado por un capitán esclavista, inició su carrera de pirata en los Cayos de Florida. En las Canarias, la estratégica ubicación de este archipiélago como punto de encuentro entre Europa, África y América lo convirtió en uno de los epicentros de la piratería. Tanto corsarios extranjeros como piratas locales como Amaro Pargo destacaron en sus incursiones y saqueos. Amaro Pargo, oriundo de Tenerife, amasó una gran fortuna participando en la carrera de Indias, invirtiendo sus ganancias en tierras y viñedos en su isla natal. En el Océano Índico, la isla de Madagascar y, en particular, la isla de Sainte-Marie, se convirtieron en refugio de piratas legendarios como el capitán Dirk Chevers, Olivier Levasseur y William Condon. Estos bucaneros amasaron inmensas fortunas saqueando barcos cargados de tesoros. En el Pacífico, Olivier van Noort, el primer neerlandés en circunnavegar el mundo, destacó por su crueldad similar a la de otros piratas de renombre como Thomas Cavendish y Francis Drake. Joris van Spilbergen, corsario neerlandés del siglo XVII, saqueó las costas de Chile, Perú y las Filipinas, dejando una estela de destrucción a su paso. En China, desde finales del siglo XVIII, el aumento de la población y la creciente distribución desigual de tierras llevaron a muchos campesinos a perder sus medios de vida, convirtiéndose en bandoleros y piratas en la localidad de Hian Binh, conocida como semillero de piratas. La rebelión de Tai Son en el sur de Vietnam en 1771 echó a los señores Nguyen y Trinh del poder, desatando una guerra civil en la que muchos piratas chinos fueron contratados y se unieron a la lucha. Nguyen Hue, líder de Tai Son, coronó al emperador Quang Trong y derrotó al ejército invasor chino en 1789, proporcionando apoyo financiero a los piratas chinos para acosar las costas del sur de China y participar en batallas navales importantes. En los turbulentos mares de la Guerra de Independencia, donde nuevos gobiernos independientes desatan una guerra encubierta contra el comercio marítimo español. Se valen del corso marítimo, una táctica que permite a buques privados atacar barcos realistas sin comprometer grandes recursos estatales. Bajo la bandera argentina, los corsarios logran capturar alrededor de 150 barcos entre 1814 y 1823, en una época donde la guerra de corso era considerada legítima.
Hombres como Hipólito Bouchard comandan expediciones navieras que circunnavegan el globo, atacando barcos y puertos españoles desde América hasta las Filipinas. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.